Salvaguardar la paz era para él una de las principales tareas de un gobernante. El reinado de San Luis, dice uno de sus biógrafos, es en la historia universal uno de los más bellos ejemplos de lo que puede lograr la verdadera fe cristiana. Para devolver Jerusalén a los cristianos había que quebrantar el poder turco en Egipto. San Luis organizó contra este país, 1248, su primera expedición de resultados mezquinos. Si bien arrebató Damieta a los infieles, cada ataque reducía sus fuerzas. Para colmo, los cristianos fueron diezmados por el hambre y el escorbuto. Al quedar el rey y sus soldados por completo agotados, se apoderó de ellos el enemigo, 1250. El cautivo monarca fue tan bien atendido por el médico del sultán que se restableció muy pronto. Luis, que vivía con tanta integridad su fe, causó enorme impresión en los musulmanes. Incluso se dice que su ejemplo convirtió a muchos que pidieron el bautismo. Como militar, San Luis no cosechó laureles, pero su firmeza de carácter en tiempos de adversidades y sufrimientos, la dignidad con que aceptó la humillación de haberse cautivo y sus cuidados hacia sus desgraciados compañeros de armas aumentaron aún más su prestigio personal. El influjo que San Luis ejercía en la política europea no disminuyó después de su cruzada. Mejor que antes, le designaban árbitro y promotor de la paz. Su biógrafo Wallon escribe: el rey Luis logró con su influencia personal mucho más de lo que pudieran conseguir sus conquistas. La aventura en que se embarcó el rey Luis costó a su pueblo muchas vidas humanas y grandes sacrificios económicos. Los vencedores exigieron crecidos rescates para la libertad del rey y sus compañeros. Ello no impidió que al volver a Francia fuese acogido con gritos de alegría. Alabado sea Dios, se decían, que nos ha devuelto vivo a nuestro querido rey. Le honraban ya como santo. 20 años después, Luis emprendió otra cruzada contra Túnez, la antigua Cartago, donde el cristianismo echara profundas raíces gracias a San Agustín, y muchos mártires ofrecieron su vida por la fe. San Luis esperaba retornar este país al cristianismo y convertir al sultán. Con todo, esta cruzada no estaba exenta de móviles de orden económico. Túnez pagaba tributo a Sicilia desde el tiempo de Roger II y había interrumpido sus pagos al ocupar el trono Carlos de Anjou. El sultán de Túnez puso tropas a disposición de Conradino y, tras la derrota del joven Eustofen, sus partidarios se refugiaron en África. Por tales motivos, Carlos de Sicilia quería vengarse del sultán, pero se cuidó muy bien de importunar al piadoso Luis con estas mezquindades, seguro de que no le secundaría. Tampoco ayudó al egoísta Carlos al tratar de dar el golpe de gracia a Eustofen. Cuando ambos hermanos iniciaron su lucha contra el Islam, su colaboración fue muy imperfecta. Luis aguardaba la llegada de su hermano y de sus tropas. El calor se hizo cada vez más agobiante y el agua corrompida que bebían las tropas ocasionó una epidemia. De ella fueron víctimas el rey y algunos de sus allegados. Durante su agonía, el monarca deliraba con la liberación del Santo Sepulcro. Con el rostro iluminado, murmuró varias veces: Jerusalén, Jerusalén. Al desembarcar Carlos de Anjou y sus tropas en África, junto a Cartago, vieron un lugar de desolación. La primera noticia fue que su hermano yacía en su lecho de muerte, y a galope tendido se dirigió al campamento del rey francés. Al llegar a la tienda de Luis, el rey acababa de morir, y la multitud de soldados muertos o moribundos ofrecían un espectáculo desgarrador. Gracias a las fuerzas de repuesto que llevaba, Carlos se aprovechó de la situación pactando con el sultán tunecino y pudo regresar al sur de Italia con los supervivientes. Las tropas francesas volvieron por tierra a su país, a las órdenes de Felipe III, hijo y sucesor de San Luis. El regreso a la patria fue un auténtico cortejo fúnebre. El rey traía consigo los despojos de 5 familiares: su mujer, su padre, un hermano, una hermana y un cuñado. Último acto del drama de las cruzadas. Con San Luis desaparecía el último gran cruzado. El peligro que desde tanto tiempo amenazaba a las débiles colonias cristianas de Oriente no podría ya ser conjurado. Los occidentales contemplaron tristes e impotentes cómo los establecimientos cristianos de Tierra Santa desaparecían uno tras otro. En vano intentó el Papa despertar el antiguo entusiasmo. Pasados 2 siglos de vicisitudes y esfuerzos inútiles al parecer, el ideal de las cruzadas perdió todo atractivo para las almas. Hasta 1918, Tierra Santa quedó en el poder del Islam. Tras la caída de San Juan de Acre, los caballeros hospitalarios se establecieron algún tiempo en Chipre y luego se apoderaron de la isla de Rodas, donde resistieron a los turcos hasta 1522. Hallaron nuevo refugio en la isla de Malta y por ello se les denominó caballeros de la Orden de Malta.
Allí construyeron una poderosa flota que les permitió luchar con éxito contra los corsarios berberiscos. Más tarde, en 1798, Napoleón se apoderó de la isla y la orden fue disuelta. Renació de sus cenizas en 1834 en Roma. La orden soberana existe aún y se dedica al cuidado de los enfermos. En cuanto a la orden de los templarios, habrá ocasión de aludir a ella. Influencia de las cruzadas en la civilización europea. 2 siglos de vicisitudes y de esfuerzos en vano. Este es el balance de las expediciones emprendidas por los cristianos en tierra del Islam, en Asia y África. Siguiendo su evolución se comprueba que hubo muchos factores que convirtieron a las cruzadas en verdaderas tragedias. En más de una ocasión poníanse en marcha potentes ejércitos, al parecer invencibles, hacia Oriente, pero en el camino los efectivos quedaban muy reducidos. Muchos cruzados habían perecido en la ruta, víctimas del hambre, de la peste u otros padecimientos. La meta final de las cruzadas era demasiado lejana, teniendo en cuenta los medios de comunicación de la época. Esta fue la primera causa del fracaso. Otra causa fundamental del trágico desenlace de tan ambiciosas expediciones fue la degeneración moral reinante en los estados creados en Siria por los cruzados, que incapacitaba a estas poblaciones para defender las conquistas de la cristiandad. Sin embargo, no deben minimizarse los resultados militares y políticos de las cruzadas. En realidad, frenaron el avance musulmán, como lo detuvieron Carlos Martel y los emperadores bizantinos y sáuricos. El asalto de los turcos en Europa se retrasó 2 siglos. Lo que representó la campaña asiática de Alejandro Magno para el helenismo lo fueron las cruzadas para el occidente medieval. Unas y otras representaron guerras de liberación. Alejandro quiso liberar a los jonios del yugo de los persas. Los cruzados trataron de liberar la ciudad santa de manos de los infieles. Pero la generación que vivió la época de Saladino, hacia el 1200, persuadióse de que la caballerosidad y otras excelentes cualidades del espíritu no eran exclusivas de los cristianos. Los cruzados consideraban a los sarracenos en general como salvajes de humanidad solo aparente. Pronto comprobaron asombrados que los musulmanes podían ser más civilizados y humanos que los cristianos. Este nuevo espectáculo que se evidenciaba obligó, de buen o mal grado, al europeo a revisar sus juicios y ejercitar su espíritu crítico. La civilización árabe ayudó a los occidentales medievales a crearse una personalidad. El espíritu helénico retornó a Occidente. En primer lugar, los cruzados reactivaron el tráfico que existiera en otro tiempo en el Mediterráneo. Solo Venecia quedaba en pie. Sus astutos mercaderes se ingeniaban para tener y conservar amigos entre pueblos de razas y regiones dispares. Economía y cultura. Los cruzados dieron una nueva vida al Mediterráneo. Cruzados y peregrinos eran trasladados a millares en navíos rumbo a Asia o África. Se embarcaban en Génova o en Pisa y los emprendedores comerciantes italianos traían de Oriente especias, frutas tropicales, azúcar, seda, algodón, perlas y piedras preciosas. A finales de la Edad Media, el comercio mediterráneo tuvo un nuevo periodo de esplendor gracias a la seguridad de comunicaciones que los mongoles impusieron en toda la extensión de sus inmensos territorios. Así se estableció un tráfico cada vez más intenso entre China y el Mar Negro. Como prueba de esa prosperidad económica bastará mencionar que desde el siglo XIII circularon de nuevo monedas de oro, los florines de Florencia, los ducados de Venecia y Génova, mientras que en los 5 siglos anteriores todo se pagaba en monedas de plata. Desde que la vida comercial de Marsella quedó estancada, el metal amarillo había desaparecido de la circulación. La depresión económica obligó a Carlomagno a interrumpir la acuñación de monedas de oro y volvióse a practicar el trueque. El oro emigraba a Oriente para pagar artículos de lujo. Solo retornaba con lentitud por África del Norte y España gracias al comercio de esclavos. Las nuevas fuerzas vitales surgidas del bienestar material actuaron fecundadas en la cultura intelectual y estimularon las ciencias y las letras. En este terreno, Francia ostentó la primacía en los siglos XII y XIII, emulando a Sicilia. La nación cuyos caballeros fueron promotores de las cruzadas se sentía heredera de la civilización de la Roma antigua. En las universidades francesas se formaron los principales maestros del pensamiento de entonces y París fue una metrópoli de intelectuales. Ya en el siglo XII era considerada la corona de todas las ciudades del mundo y morada de las musas. La antigua civilización romana recibió en Francia la aportación fecundadora de la civilización árabe. Esta influencia árabe en las ciencias y en las letras francesas no tiene, sin embargo, su origen en Oriente. Debe recordarse a tal propósito la elevadísima cultura islámica en España, de máxima importancia para la Europa cristiana del siglo XII.
Toledo fue el foco principal de esta civilización. Cuando, a finales del siglo XI, los cristianos pudieron lograr conquistar esta ciudad de los musulmanes, tomaron posesión de sus nutridas bibliotecas. A principios del siglo XII, los vencedores comenzaron a utilizar esos tesoros de ciencia y divulgarlos por ambas vertientes pirenaicas. La época ojival hispánica. La expansión castellana. Fernando III el Santo, conquista del Valle del Guadalquivir. Como cumpliendo una ley pendular en la misma época histórica de decadencia de las cruzadas en Tierra Santa, se inicia el más espectacular período de la reconquista hispánica. A la posibilidad de esta fase de rápida expansión contribuyó no poco Alfonso VIII de Castilla, el vencedor de las Navas, abuelo de dos reyes y santos, Luis IX de Francia y Fernando III, hijos de Blanca de Castilla y doña Berenguela, respectivamente, ambas hijas de Alfonso VIII. Y mientras el padre de San Fernando, el leonés Alfonso IX, incorporaba a la cristiandad las comarcas extremeñas en solo un par de años, Cáceres 1229, Badajoz 1230, su hijo se aprestaba a liberar toda la cuenca del Guadalquivir, el río Grande, de los musulmanes españoles y eje de su poderío en la península. La gran misión de San Fernando fue de carácter interior y exterior, dominar a una nobleza poderosa y turbulenta, ensoberbecida con sus latifundios, y emprender sus campañas contra el Islam. Los sarracenos estaban en su propia casa, y no tenían necesidad de ir fuera a buscarlos, como respondió a su primo hermano San Luis, cuando éste le invitara a colaborar en su cruzada de Oriente. Cubierto su flanco de poniente con la reconquista de los campos del Llerena en Extremadura y el considerable avance portugués hacia los Algarbes, el primer objetivo que se ofrecía a los castellanos era Córdoba, cuya liberación quedó facilitada con la previa ocupación de Andújar. La capital del antiguo califato pasó a poder de los cristianos en 1236. Según parece, uno de los primeros cuidados de Fernando III fue el de obligar a cautivos musulmanes que cargasen a hombros para devolverlas a Santiago de Compostela las campanas que unos 2 siglos y medio antes hiciera trasladar Almanzora a la mezquita para utilizarlas a guisa de lámparas, pintoresco y simbólico desquite. 10 años más tarde, San Fernando prosiguió sus avances por Al-Andalus, conquistó Jaén en 1246 y su monarca Mohamed Ben Almar pasó a Granada, cuyo rey se hizo tributario y vasallo del rey de Castilla, conservando así su reino, el único que pudo sobrevivir de todos los reinos de taifas andaluces. Por su parte, Fernando III ya dueño del Alto y Medio Guadalquivir, pero su obra debía ser coronada por la conquista de Sevilla. Si la incorporación de la capital cordobesa había constituido más bien un símbolo, la de Sevilla ofrecía un carácter mucho más práctico por su posición estratégica y económica. También su conquista fue más difícil y costosa. El asedio duró 1 año y 3 meses, y la ocupación de la ciudad pudo realizarse gracias a un eficaz bloqueo, reforzado en el sector fluvial por las naves del almirante Bonifaz, con la primera flota de guerra que poseyó Castilla. En noviembre de 1248 capitulaban los musulmanes sevillanos. 4 años después murió de hidropesía Fernando III el Santo, que daba por conquistar la curva litoral del Golfo Gaditano, salida atlántica del Reino de Castilla, pero los portugueses se habían anticipado, llegando ya a la desembocadura del Guadiana, y Castilla hubo así de apresurarse a llevar a cabo las conquistas de Niebla, 1262, en territorio de Huelva, donde los sarracenos emplearon la pólvora por primera vez en Europa, y el importantísimo puerto de Cádiz, 1265, expansión completada por las anexiones en el Bajo Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia y Jerez. Se iniciaba la carrera hacia el estrecho de Gibraltar. Alfonso X el Sabio. Algo posterior al emperador germano siciliano Federico II Hohenstaufen, destaca la figura de otro rey sabio, Alfonso X de Castilla, con quien se hallaba emparentado. La madre de Alfonso era Beatriz de Suabia, y ello le impulsó a sus pretensiones a la corona de Alemania durante el período conocido por el nombre de Gran Interregno. Al principio fue bien acogido por algunos príncipes germánicos, acaso seducidos por la idea de ver un rey sabio, una continuación del régimen del emperador filósofo Federico Hohenstaufen, pero los obstáculos que surgieron para la coronación fueron múltiples, en particular por la disconformidad de otros príncipes electores, su rivalidad con el pretendiente inglés Ricardo de Cornualles, la oposición cerrada del pontífice Gregorio X y la propia actuación vacilante de Alfonso. Debe señalarse a tal efecto que éste no contaba para sus pretensiones con el apoyo y simpatía de los castellanos, disgustados por las enormes sumas derrochadas a fondo perdido en empresa tan nominal y teórica, abrumados e impuestos y devorados por una crisis económica ocasionada por el propio Alfonso, que desvalorizó la moneda en sus reinos.